Arribado a Arroyo Corto una mañana de fiesta, el evento convocaba a la comunidad entera. Los pasos de sus pobladores eran más presurosos que un día cualquiera. Yo no quería irme del lugar sin internarme en una pequeña parte de su historia. ¿Quién mejor que Micaela y Cristian para guiarme a los lugares emblemáticos del pueblo? Estamos en el cementerio de la localidad de Arroyo Corto con Micaela y con Cristian. Y bueno, ¿qué nos van a contar de este lugar que está restaurado recientemente? Vamos a hablar un poquito sobre el Cristo hecho por Salamone y sobre el fuste de Dionisio Farías. Pero los dejo con Cristian. Bien, Cristian. Bueno, muy bien. En principio vamos a hablar un poquito de la cruz esta hecha por Salamone. Como verán, que sin duda lo habrán visto ya por ahí en otras localidades, así como, no sé, en La Prida, que está aparte del Cristo, que es la portada del cementerio, que es esto mismo, pero hecho en grandes dimensiones. Adentro, también en la capilla, hay uno de las mismas dimensiones que que el Cristo mide 1,60 m, y también en Coronel Pringles, en Torquín, en Guaminí, ¿no? La diferencia por ahí que hay con que todos los demás, Salamone los regaló, ¿no?, por la obra que había hecho. Digamos que fue una donación. En este caso fue encargado y pagado por la familia de Fortunato Echepara. Fortunato Echepara, que bueno, es a quien se homenajea cuando se pone este Cristo en 1938, al cumplirse un año de su asesinato. Él era diputado y fue asesinado ahí en la Cámara de Diputados, en La Plata, por otro diputado. Fortunato Echepara, en principio, bueno, era diputado por el Partido Demócrata de acá de esta sesión, ¿no?, y de la sexta sesión. Y el que lo asesinó era un radical santiagueño, un médico que estaba radicado en Pigüé, vivía en Goyena, de hecho, y bueno, había un conflicto político, ¿no? Recordemos, fue la década infame, no por nada tenía el nombre, muchas rispideces políticas, y bueno, palabra va, amenaza viene. Supuestamente lo que cuenta el relato periodístico de la época es que Fortunato Echepara, después de un cruce de palabras, como que amaga de sacar un arma, pero no tenía. Y el otro, que era Mario Besone, el nombre de este doctor, diputado radical, él sí tenía, y sin dudarlo ahí nomás le descargó los 6 tiros del arma y lo mató ahí en el momento. Él mismo igualmente, al ser doctor, se ofreció a hacerle los primeros auxilios, pero ya no había nada por hacer. Así que bueno, al cumplirse un año, la familia dona de Cristo para su memoria, ¿no? Por allá vamos a ver también que está la bóveda donde están los restos de Fortunato Echepara, que es la de color negro, mármol. Y que se robaron, perdón. Sí. Se robaron varias cosas, hasta que esto tiene muchos años y también tiene bronce, no se sabe, pero la familia siempre viene y por ahí controlaba estas cuestiones. ¿La cruz por mucho tiempo no estuvo presente aquí en el cementerio o sí recién se reconstruyó? ¿Cómo fue? No, sí. Siempre estuvo desde 1938, pero hay que recordar, ¿no?, que la obra misma de Salamone no fue tan valorada hasta, podríamos decir, recientemente, ¿no?, en el año 2001, cuando se lo declara un monumento, o en realidad se toma como ese valor patrimonial que tiene en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Recordemos que las obras que hizo durante el gobierno del gobernador Fresco, resaltaron y cambiaron por ahí el panorama y la vista que tenían pequeñas poblaciones de la provincia, en lugares por ahí que eran poblaciones chicas. Con obras monumentales. Obras totalmente monumentales. Y en cementerios o en lugares que por ahí, como los mataderos, Mataderos. no eran tan lindos para la sociedad, o no eran lugares de
Sí, para intervenir tan arquitectónicamente, ¿no? Con ese tipo de obras. Aparte, también otro detalle, las municipalidades, que muchas por ahí superan en altura a las iglesias. Sí. Algo... Sí, una demostración de poder de la política sobre el clero. Un cambio radical en lo que era el pensamiento por ahí de esa época, ¿no? Así que bueno, tener esta obra acá. Y de hecho también una investigación que se hizo en 2018-2019, que por ahí declara como obras guachas de Salamone la entrada de este cementerio, el Club Unión, justamente porque vemos por ahí detalles que son muy similares. Y la pérgola también. La pérgola. En medio de la plaza. Claro, por lo que se dice, Fortunato Chapara ya había hablado con Salamone para hacer estas obras acá. Y Salamone las proyectó, pero no fue el que las realizó después. Por ejemplo, acá la entrada esta fue realizada por Crucianelli, que era de Pigüé. Pero bueno, digamos que si uno viene a buscar Art Deco acá a Arroyo Corto, va a encontrar lugares para maravillarse, además de todo lo demás que vamos a contar, ¿no? Como la logia masónica y demás. Bueno, tenemos elementos de la masonería seguramente aquí en el cementerio. Los invito, seguimos recorriendo. Vamos. Entre 1900 y 1901 hubo una epidemia de viruela y sarampión, y bueno, se ve que murieron varios chicos. Una pena que ya no se conservan por ahí los nombres, las fechas, porque bueno. Sí, solamente quedó la estructura de hierro. Sí. Y de hierro forjado, ¿no? De claro. Bueno, y acá nos encontramos con la tumba de Dionisio Farías, que fue uno de los masones por ahí más reconocidos en Arroyo Corto, y más que nada lo vemos acá en este reconocimiento que le hacen sus amigos al bondadoso filántropo y caballeroso ciudadano. Vemos del fuste caído, que eso representa que era masón. No sé, vos sabés si sabes de qué grado era, y si ustedes van al cementerio de Recoleta, quizás también encuentren de otros masones la misma, el mismo porte. Claro, la misma obra. La misma obra. Él era un maestro masón de acá. De hecho, cuando falleció en 1904, por lo visto era una persona muy querida. Hay notas en el diario, expresando la pena, la congoja de tanto de Arroyo Corto como de Pigüé, que era muy conocido. Él, al ser masón, por ahí uno, si se mete dentro de la masonería, va a ver que va a encontrar que por ahí hay gente que pertenece a la masonería y está metido, no sé, o en el municipio, o en sociedades de fomento, o sociedades de socorros mutuos. Ocupan muchos cargos para el crecimiento de sus localidades, ¿no? Para el desarrollo de todo eso. Por ejemplo, si vamos a Pigüé, él es uno de los que firma para que el cementerio de Pigüé, que todavía era manejado por los vecinos en 1896, pase a ser administrado por el municipio para que hubiera más control de dónde estaban las tumbas, de que se lo pusiera un poco más lindo porque no tenía árboles, tenía un alambrado, pero muy pobre, y por lo que cuentan, se pasaban los animales de vez en cuando para ahí, entonces invadían, destruían las tumbas de ese momento, ¿no? Y bueno, cuando falleció, acá se congregó mucha gente y los amigos de él propusieron una colecta popular para realizarle esta obra. Así que esto se hizo unos meses después de que él falleció, ¿no?
Esto no quiere decir que todos los masones o en Arroyo Corto o en la zona no estén mal o bien vistos, sino que tenían alguna resistencia con la sociedad, algunas personas. Acordémonos que Arroyo vienen italianos, pero después vienen otra camada de Volga, de alemanes, de franceses, entonces esa resistencia de no ser todos de un mismo lugar y por ahí de no conocer cómo se practica la masonería o qué significa la masonería, puede no quererlos todos, que guste, generar ¿no? cierta resistencia. Exactamente, y en realidad ellos lo que deseaban y lo que aspiraban era hacer a un bien común. Claro, Era precisamente su la finalidad. filantropía, Y ¿no? es eso. Exactamente. Sí, sí. Así que bueno, destacar, como todo en esta vida, algunos están en contra y otros están a favor. Bien, ¿proseguimos? Vamos. Sí. Pasamos acá por la bóveda de Fortunato Chepara. También podríamos ver esta, que también es significativa, porque acá están los restos de Juan Wagner Allerborn. Fue uno de los primeros colonizadores de alemanes del Volga que vinieron a esta zona. Acá se cuenta un poco la historia, que bueno, en Holz, en 1870, en Rusia, fue donde él nació. Y bueno, ahí dice primer colonizador de alemanes del Volga, y cuenta cuando en 1886, ¿no? En principio habían llegado a la colonia de Hinojo, ¿no? Ahí en Olavarría, después empezaron a venir para esta zona. Bueno, se establecieron en las 3 colonias de Coronel Suárez, también en Puan, ¿no? Se fueron diseminando un poco en Espartillar, bueno, ahí en Puan, ¿no? Donde está la colonia Santa Rosa, que hoy solamente queda el cementerio abandonado. Por ahí colonias que no todas prosperaron, ¿no? Por ahí por cuestiones de la época, las tierras que se les vendían, que por ahí se prometían cosas que después no era, como pasó en la vitícola, ¿no? También gente que llevaron a trabajar con promesas de buenas tierras, los dejaron ahí abandonados y bueno, de hecho ahí fallecieron muchos chicos de frío, ¿no? Y de hambre. Así que bueno, digamos, seguimos contando un poco. Sí, sí, hay la verdad un montón de historia acá para contar. Por allá también vamos a encontrar la tumba de uno de los fundadores, ahí la de Juan Viga, Ah, ya. Y la de Beninos Rosetinos. en Tres Arroyos. Bueno, acá buscamos la bóveda donde están los restos de Fortunato Chepara. También, bueno, yo te voy señalando un poco de todo, ¿no? Porque también si vemos los detalles, la simbología, ¿no? Ahí abajo de las cruces vamos a ver las X, que inclusive hasta se pueden relacionar con la masonería. Sí, no, iba a decir con la empresa de Elon Musk. Pero también con la masonería, porque uno, bueno, como si uno lee el Kybalión, ¿no? Te va a decir que todo está ahí, pero solamente los ojos preparados, los iniciados, son los que lo van a ver, ¿no? Entonces uno cualquiera puede decir, bueno, es una X, pero bueno, es la escuadra y el compás. Es la escuadra y el compás, ¿no? También se puede decir, bueno, pero arriba hay una cruz. No tiene nada que ver, porque en realidad la masonería acepta cualquier religión, cualquier persona, no hay una discriminación en cuanto a eso, siempre y cuando se acepte de que hay un solo Dios, que es Gadu, claro, el constructor del universo, el gran constructor del universo, y estar abierto de mentalidad como para poder discutir ideas sin fanatismos, ¿no? Bueno, y acá vemos la bóveda donde están los restos de Fortunato Chepara. Ahí podemos ver para adentro el vitral hermoso que hay, ¿no? Sí. Y Esto parece una construcción más moderna, ¿no? No sé si ha sido reparada posteriormente, capaz, ¿no? Sí, y bien mantenida, pero es de la época, porque tengo fotos por ahí de diarios de esa época y fue hecho. Creo que lo mandan a hacer en el mismo momento que ponen la cruz. Claro, sí, en el 38. Que bueno, justamente en el 38, al cumplirse un año del asesinato, primero se inaugura, ¿no? Esta obra donde habla el padre, o sea, Fortunato Chepara padre, se la inaugura. Después, posterior a esto, se van a Pigüé, primero a las 4 de la tarde en el municipio. Se inaugura una obra que fue una pintura hecha por Numa Irignac dedicada a Fortunato Chepara.
a las 4:30 van al parque, que lleva el nombre también de Fortunato Etxepara, y ahí se inaugura la obra, también hecha por Numa Iriñac, en homenaje a Fortunato Etxepara, que está enfrente al museo, no sé si lo han visto, No. una obra que inclusive uno la ve y por ahí, sin conocer demasiado, claro, sin conocer demasiado, tal vez la relaciona con Salamone, porque Sí. tiene Un mucho estilo muy de Art Deco, similar, claro. Pero bueno, fue hecha por Numa Iriñac. Recordemos, Numa Iriñac, un pintor y escultor, nació en Francia, pero fue de las primeras familias por ahí que llegaron a Pihueva, aunque en 1888, en la segunda camada. Y bueno, por ahí es más destacado, más reconocido por haber sido el pintor oficial de Perón y Evita. Bueno, seguimos la recorrida, no sé si nos queda algo más aquí en el cementerio, y si no, seguimos por Arroyo Corto, que tenemos mucho material histórico para develar todavía. Totalmente. 15 de abril naciste, tus padres José y Vida fueron quienes te dieron vida y que nunca jamás perdiste. Kaela, contanos, esta esquina de Arroyo Corto, ¿de qué se trata? Bueno, acá lo que ustedes están viendo es el almacén de Fortunato Etxepara, que funcionó hasta el 1990, un poquito más. Después se cerró hasta en el 2023, que lo ponen en valor las sobrinas de Pelusa, que le dicen. Ahora está cerrado porque quien tiene la llave, bueno, no lo puede venir a abrir, pero se conserva con las estanterías y con todo lo que los almacenes de ramos generales, para quienes por ahí nos interesa un poco los almacenes, sabemos que tienen o que tenían, como allá están filmando, el depósito de gasoil, querosén, carretones, después tenían, reparto, tenían ropa, tenían todo. ¿Por qué? Porque Arroyo Corto era punta de galera, o sea que llegaba el tren y después de ahí no había, hasta Arroyo Corto, y después de ahí no había más pasada para ir. Entonces, desde acá se partía a los puntos más cercanos, a Guaminí, a Carué, y la familia tenía relación con los hermanos de Baruta, entonces comercializaban. Lo que ustedes están viendo acá son estas cadenas, bueno, las reales se las robaron, así que pusieron esta imitación y se le declara sitio histórico en el 2016 aproximadamente, tiene una referencia histórica. ¿Qué más? Bueno, también el abuelo fue el primer reconocimiento que se le hace en YPF por expender gasoil en lo que es Argentina. Así que, nada, la verdad que la familia tiene mucha historia. Al lado se encuentra la casa de los Fortunato y, bueno, es así que no está abierta al público. Este lugar se abre en fechas importantes o, como por ejemplo puede ser el San Juan, que es la quema del momo. Sí, la quema de San Juan. Esa es la quema de San Juan. Sí. Y bueno. Y eso sería todo. Y nos faltaría venir a compartir una copa cuando esté abierto. Sí, cuando esté abierto, porque la verdad es muy lindo. Pero justamente lo logran por ahí para el 23 de junio, ¿no? Que para, sí, por ahí comentar que el almacén no fue almacén fue almacén de ramos generales en 1884, pero antes, primero que nada, fue un despacho de bebidas. Un despacho de bebidas y caballeriza. Y una caballeriza previamente. Si ustedes ingresan en otra oportunidad local, van a ver que los tablones están agregados, o sea que este lugar fue expandiéndose a medida que la localidad lo requería. Hubo un momento en Arroyo Corto donde había casi 2.000 habitantes y eso les permitía que casi todo el pueblo trabajase acá. Y una persona que por ahí va a resonar en este aspecto es Jorge Orsi, que trabajó 52 años, ya no está con nosotros, pero es una persona que lo daba todo por el lugar donde trabajaba. Y bueno, este lugar, como toda familia, tiene unos problemas de administración con una de las firmas, con lo cual
ellos tenían el silo, no sé si ustedes han podido ver en la entrada, hay 2 silos que decían, ahora dicen la Alianza, Cooperativa de la Alianza, bueno, esos 2 silos eran de acopio de Arroyo Corto, pero de los Fortunato. Entonces le daban el cereal en concesión y luego ellos lo vendían y pagaban. Bueno, la bola se hizo tan grande que la firma no pudo pagar lo que debía y tuvieron que declararse en bancarrota. Hay 2 de los parientes que no tienen nada que ver con esta firma, pero que sí tuvieron que vender campo para poder pagarle a la gente 1.100 hectáreas cada familia. El tío César y el tío Luis, que fueron las otras 2 partes que tuvieron que poner esa suma de dinero para hacerse cargo de la deuda. Exactamente. Para los que no saben, esto lo funda Fortunato Chapara, el abuelo. Después, con el tiempo, se lo sucede a sus 3 hijos, que eran los que más trabajaban. Y bueno, Nato en aquel entonces, que era el Fortunato hijo, que era el diputado que Cristian comentó, fallece. Entonces no entra dentro de aquí, pero sus otros 3 hermanos, porque ellos eran 10 hermanos, sus otros hermanos varones sí se hicieron cargo y bueno, así fue sucediendo como el almacén se le pasó a la familia y lo trabajaron durante mucho tiempo, mucho más de 100 años. En el 1984 cumplen sus 100 años y bueno, un poco más adelante es donde sucede esta caída abrupta también por otras cuestiones que estaban pasando en el país, pero principalmente por una mala administración que tuvo el almacén. Bueno, una muy rica historia, nos queda solamente venir un día que Totalmente. podamos ingresar y compartir cómo está, en qué condiciones está actualmente. Totalmente. Gracias. En el 2023 lo que hicieron los actuales titulares fue poner en valor lo que es la pintura y un poco las aberturas para que no se viniera abajo y el techo para que se mantuviese y así también como el piso que es original y todo lo que es las repisas y demás y bueno, hay libros, botellones y demás que es un lujazo venir a verlo. Así que hay un montón de cosas nuevas de viejo stock, digamos, ¿no? Aparte, algo que recuerdo haber visto acá, que es una rareza, ¿no? Yo colecciono antigüedades y me apasiona, ¿no? Y en una estantería hay una lata de yerba Fortunato Chapara. O sea, imagínense, imagínense la importancia que tuvo, que bueno, en los años 30, 40 la yerba venía en latas, ¿no? Y bueno, imagínense la importancia que tuvo que se vendía una yerba con el nombre de la firma, ¿no? Y también un detalle para rescatar, que habría que filmarlo. Este artilugio de acá. a ver. Era para limpiarse las botas. Mirá, Claro, porque era una caballera. ¿No? Claro, y antes eran calles de tierra, ¿no? Espectacular, ¿no? Sí, siempre se había visto los palenques para atar los caballos en el ingreso, pero el de las botas la verdad que no. Bueno, los palenques se encuentran en la parte de atrás y a ver si podemos ir hasta acá. Claro, caballerísimo. Este almacén cubre toda la cuadra. Tenían varias entradas. Claro. Pero bueno, acá está cerrada. Desde acá se puede ver, tenían otro surtidor y allá todavía conservan cosas de cuando tenían, no sé, las herramientas, hay hierro, fierro, madera. Sí, de todo, como un depósito de... Sí, atrás tienen tenían el depósito de querosén y los camiones. Así que sí, interesante. Sí, todo, la verdad que es muy bien de ramos generales. Exactamente, todo. Bueno, y acá estamos en la Logia Masónica Unión y Constancia. Lo que hacíamos referencia que tiene este paredón que no sabemos si se hizo después o junto con la logia porque todas las logias tienen la misma entrada en donde se ve este triángulo
y el portón que daba el inicio hacia esa iniciación. Por ahí, para los que no saben, maçon en francés significa arquitecto constructor. Ellos datan de la Edad Media, en donde estos constructores tenían este secreto de cómo hacían las cosas. Y eran un poco celosos. Tenías que pasar por ciertos rituales. A esto ellos le llamaron lo que sería la masonería operativa, que era el cómo hacer, que no es lo mismo que la masonería especulativa, que suma lo que son los ritos, la simbología y demás. En la actualidad, las logias que conocemos no hacen más operativa, sino que hacen especulativa y se reúnen, buscan estos lugares para reunirse y charlar sobre diferentes temas. Sabemos que los masones se basaban estaban muy involucrados con la política, tanto en lo que es exterior a la Argentina como en la Argentina. Como sabemos, San Martín, Mitre, Sarmiento, un montón de próceres y demás y presidentes fueron masones, como la logia Lautaro por aquel entonces. Así que nosotros que lo estamos estudiando ahora, no es una mala palabra, ni siquiera secreto, pero ellos son precavidos, sino que está bueno ponerlos en valor, porque de verdad, como decíamos en el cementerio, tenían este pilar de ser filántropos y de dar cosas por su comunidad y por sus pueblos. Ellos debatían y cosas serias dentro de estas logias, y se tenía que cumplir, así como no podían decir hasta su muerte quién pertenecía a qué logia. Por eso creemos que la logia en el 30 cierra, en 1930 dura más o menos 20 años activa. ¿Por qué? Porque en Coronel Suárez y en Bahía existían otras logias, y si no, se juntaban en casas. Por esto que decíamos antes, había gente que la verdad no lo compartía y decía que estaban haciendo cosas raras, entonces se daba confusión. Acá, bueno, en lo que ustedes pueden ver, está muy deteriorado, se está cayendo el piso y el techo. No creo que lo restauren. Esto lleva muchos años en estas condiciones, está todo tapiado para que no venga nadie a caerse ni nada por el estilo, ni que haya problemas, pero bueno. Vamos a lo que sería la simbología. Ellos siempre tenían este triángulo y en su interior la escuadra y el compás. El triángulo significa fraternidad, igualdad y libertad. Esos eran sus principios básicos. Y después tenemos la escuadra y el compás, que la escuadra hace referencia a esta abertura de la rectitud, y el compás entre lo espiritual y lo material. Así que, bueno, y en el medio debería haber una G, que es el Gadu, el arquitecto del universo, pero puede que algunas no lo tengan. Después tiene una sala principal, en donde tenías que decir esa contraseña, esto que decíamos. Y antes de ser iniciado, obviamente que te tenían que llamar, tenías que pasar por este ritual de esta pequeña habitación de 1 por 1 que estaba pintada en color negro, y tenían que evaluar tu temple. Que tenías que quedar ahí por un tiempo. Ellos te iban haciendo preguntas y también te iban haciendo cosas como para ver si lo aguantabas. Si esto era así, pasabas a lo que es la sala principal, en donde el lado de la espalda tenías la que es la luna o más oscuro, y ibas hacia la luz y hasta el máster, hasta el maestro, que era la claridad o que era el sol. Esto significaba que mientras más cerca estuvieses del maestro, más verdad y más claridad tenías en tus ideas. No sabemos cuántos miembros llegó a tener la logia. Sí, también lo que tienen muy claro todas las logias son las dos columnas, que de un lado se encuentra la J y del otro lado se encuentra B. Y en cuanto también a las logias, tienen 2 columnas que los identifican muy claramente, que una es hachís y el otro es boaz. Y también tienen
un establo, un stand más arriba, en donde el máster siempre tiene que estar más arriba que sus iniciados y que los demás, y allí se iniciaban conversaciones serias que no podían salir de ese recinto, exactamente. Por eso decíamos que bueno, la comunidad sabía quiénes eran, porque eran 500, claro, 1.500 habitantes. Lo máximo que tuvo Arroyo Corto en su auge fue 2.000 personas, así que sí, todos se conocían. Todos se conocían. Y bueno, por ahí esta cuestión de la privacidad o de practicar no se conservaba en ellos. Se perdían en esto. Bueno, muchas gracias. No, de nada. La parroquia Nuestra Señora del Carmen es uno de los edificios con historia. Como lo hago casi siempre que visito un lugar, los invito a conocerlo. Al principio venían misioneros desde Viedma para administrar los sacramentos. Probablemente eran los salesianos. En 1887 fue levantada a orillas del pueblo una primitiva capilla, la cual fue edificada en dicho sitio por creerse que la localidad se desarrollaría hacia ese lugar. Luego comenzó a venir desde Saavedra el padre Padio, quien los domingos celebraba misas para toda la comunidad. La Congregación del Verbo Divino se hizo cargo en 1903 a pedido del entonces obispo de La Plata, Monseñor Juan Terreno, nieto del general Juan Manuel de Rosas. El templo, que honra al pueblo por sus líneas arquitectónicas, fue construido durante el período del sacerdote Juan Tomala en el año 1927 y bendecida por su excelencia el señor obispo Monseñor Espinosa. La imagen de la Virgen del Carmen, patrona del pueblo, fue traída desde España y destinada por el mencionado obispo a la iglesia de Arroyo Corto, ya que esta parroquia estaba bajo su advocación. Llegué a Arroyo Corto con las primeras horas del día. Era un día festivo, pero eso de internarme en su historia es también el eje de estos contenidos. Así lo hice, guiado por Camila y Cristian. Sintéticamente les he contado una parte de los lugares pequeños. Siempre me gusta contarles las sensaciones que estos y su gente me despiertan. A modo de conclusión final y al caminar por el andén de la estación de trenes colmado de gente, se me ocurrió pensar cuánto tiempo llevo viéndolos desolados. Aquí, hasta eso, en este luminoso domingo, había cambiado.